Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida también a don Jesús Caldera Sánchez Capitán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas. Bienvenido, don Jesús. Gracias, muchas gracias. Siempre en el inicio de las entrevistas y de nuestros programas en el Canal 8, introducimos, tanto para los invitados como para recordarlo al público en general, a los televidentes, esos tres rasgos que de alguna manera nos definen. Somos un canal de televisión de propiedad privada, propiedad tinerfeña, canaria, al 100%. Este canal también tiene como línea editorial el pluralismo. Siendo empresa privada tratamos de hacer un servicio público continuo. Y las audiencias, pues no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas en medir este tipo de audiencias. Pues SOFRES, concretamente, estamos en cabeza de ese apoyo de la ciudadanía. En contrapartida, el Gobierno Autónomo de Canarias pues no nos ha dado la TDT en Santa Cruz de Tenerife y tampoco en el norte, pero bueno, eso está en recursos y esperemos que... entre otras cosas, bueno, pues probablemente no por quien les habla, que soy un aprendiz de periodista, pero sí por los demás programas, esa labor buena, decía un colega mío de la Universidad Complutense, que toda buena obra tiene su justo castigo. Bueno, pues tenemos el justo castigo de los gobernantes autónomos. Dicho esto, tendríamos que decirles a todos ustedes que don Jesús nació en Béjar, Salamanca, hace unos 51 años más o menos. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y también licenciado en Derecho por la UNED. Inició muy joven su carrera laboral como secretario de ayuntamiento en su propia provincia y muy joven también, creo que más o menos a los 25 años, accedió por primera vez al acta de diputado, ¿no? A partir de ahí fue por Salamanca en la segunda legislatura y a partir de ahí ya, tras la elección del señor Rodríguez Zapatero como secretario general del Partido Socialista, pues el señor Caldera después fue nombrado portavoz del Grupo Socialista, 2000 a 2004, y entre 2004 y 2008 ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Cada una de estas etapas nos llevaría a una entrevista y nos quedaríamos cortos. Por lo tanto, tendremos que pedirle comprensión tanto al señor Caldera como a todos ustedes para someternos todos a un resumen francamente, ¿me permiten la reiteración? Resumido. Bueno, a ciertos ministeriales, de usted se dice que rubricó más o menos una veintena de acuerdos sociales y laborales, y sí nos gustaría que comentase, aunque fuese así rápidamente alguno, por ejemplo, sobre todo las dificultades que pudo encontrar también. La elevación del salario mínimo interprofesional a 600 euros, el techo de 600 euros, ¿eso fue así o no? Sí, claro, por supuesto que fue así. Bueno, primero, felicidades por la audiencia. Bien. Y segundo, conociendo a esta administración en manos de Coalición Canaria y Partido Popular, no me extraña su reacción porque no les gusta el pluralismo. Y creo que hay que favorecer el pluralismo. Fue así. Nosotros llegamos al gobierno y ante no mi sorpresa, porque ya lo conocía, nos encontramos con que el salario mínimo había estado congelado los 8 años anteriores. Esto no era justo, porque quien tiene el salario menor es quien más necesidades tiene. Entonces, en un periodo de crecimiento económico, el gobierno anterior lo congeló. Y nosotros, mediante acuerdo con empresarios y sindicatos, lo llevamos de 440 euros a 600. Y esta legislatura, porque yo coordiné el programa electoral, lo llevaremos a 800, porque confío en Rodríguez Zapatero, en el presidente. Y no va a pasar nada en la economía, al contrario, va a ser muy positivo para quien tiene un salario muy bajo y va a ser también muy positivo para las empresas. Por tanto, sí, subimos el salario mínimo y todavía es muy bajo, hay que seguir haciendo un esfuerzo. Don Jesús, también usted animó el consenso en algunas reformas laborales y de la seguridad social. Y usted era partidario de, digamos, de frenar un poco o mucho la jubilación anticipada, ¿eso es así? Sí, porque supone un desperdicio de recursos humanos. Es decir, yo puse bastantes pegas
a las empresas con beneficios que pretendían acogerse al sistema de seguridad social para financiar jubilaciones, por ejemplo, desde los 45, 48... Empezando por Telefónica, por ejemplo. O 50 años. Sí, a Telefónica no le autoricé ninguno de los expedientes que presentaron. Yo creo que eso no es positivo. Vivimos una sociedad en la que se viven más años, por fortuna, en que el trabajo tiene un enorme valor social, en mi opinión. Es decir, los ciudadanos devuelven lo que han recibido en el sistema educativo a través del trabajo y cooperan en hacer una sociedad mejor trabajando. Yo creo que la gente se siente realizada en el trabajo y, por tanto, mandar a una persona, un hombre o una mujer con 50 años a su casa no me parece aceptable, sobre todo si es por un ajuste de la empresa que tiene beneficios, si es para seguir esa cultura, es la cultura de la ganancia infinita, ¿no? Digamos, el provecho individual infinito, sin ningún límite, el individualismo. Todo eso creo que hay que irlo cambiando. Entonces yo me opuse, en nuestros acuerdos sociales favorecimos la permanencia de los trabajadores en el empleo. Es más, dimos incluso un incentivo para quien desee quedarse a trabajar después de los 65 años, aumentándole la pensión. Por tanto, pusimos en valor lo que significa el trabajo. Y por eso me negué a que hubiera, digamos, expedientes de jubilación anticipada con financiación pública. Oiga, los trabajadores autónomos también han sido como la parte más débil o más del mundo laboral y también se sacó adelante durante su ministerio el Estatuto del Trabajador Autónomo, ¿no? ¿O no? Sí, muy querido para mí ese estatuto porque dice bien, en España ya hay más de 3 millones de personas trabajando como autónomos que arriesgan su patrimonio, arriesgan su futuro, son gentes emprendedoras y tengo para mí que el futuro de la economía también va a depender mucho de ellos. Entonces, sí, efectivamente hicimos un estatuto que se convirtió en ley, pactado con las organizaciones de autónomos, que ahora se está desarrollando. Ahora es un momento difícil, hay que entenderlo, pero, por ejemplo, el estatuto implicaba la creación de un sistema de protección similar al desempleo para cuando haya un cese de actividad, es decir, cuando a un autónomo le salga mal la cosa, ¿no? Eso se está arreglando ahora. Mejoras en la capacidad de contratación de familiares, mejoras también en sus pensiones y mejoras, por supuesto, en su atención por parte del sistema en la baja por enfermedad. Es decir, hicimos, digamos que una normalización con respecto a los derechos de los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, llevamos lo que hoy tiene un trabajador, la protección que tiene un trabajador si trabaja para otra empresa, a la del autónomo. Y bueno, quiero aprovechar para pedirle a los autónomos que nos estén viendo que calculen siempre si cotizan más al sistema, reciben más y mejores prestaciones. Hay mucha gente que piensa que solo se puede cotizar por la mínima, por la base mínima, no. El autónomo puede aumentar su cotización y siempre, según nuestros cálculos actuariales, se beneficia. Por tanto, que también depende un poco de él y del esfuerzo que puede hacer. Falta información. A usted les ha faltado a veces, usted disculpe el comentario, pero a veces les ha faltado difusión, les ha faltado información, les ha faltado, o sea, más completa información, ¿no? Entonces... Posible. Yo envié a todos los autónomos varias informaciones sobre lo que implicaba el estatuto. Es posible, a veces tú necesitas de la cooperación del sistema mediático, de los medios de comunicación y a veces, entre todos, conseguimos que el acento se ponga en asuntos que quizás no son tan importantes, claro, en mi opinión. Y sin embargo, aquellos que tienen que ver con la información de los derechos, con el modo de mejorar la protección de la gente, a veces se quedan un poquito a un lado. Pero bueno, sí, puede usted tener razón. Yo hice todos los esfuerzos que pude como ministro porque la verdad que la gestión, como todo el mundo reconoce, fue muy amplia y muy intensa. Bien, iba a tocar el asunto de la siniestrabilidad, que también, también usted, para atajar esa siniestrabilidad. A pesar de eso, en España estamos con los índices de siniestrabilidad más altos, ¿no? Al menos de la Unión Europea. Acercándonos a la media europea, en el tiempo que fui ministro bajó un 30%. Ya. La tasa, que es mucho. Es mucho, sí. Pero todavía estamos muy altos. ¿Por qué? Creo que por dos circunstancias. Ahora que ya no estoy en el gobierno puedo decirlo. Sí, puedo decirlo porque voy a decir algo autocrítico para todos, ¿no? Claro. Para todos, ¿eh? ¿Por qué no le damos el suficiente valor social al trabajo? Y me refiero a todos, las empresas, a veces los propios trabajadores, los medios de comunicación. Y el trabajo es, como antes dije, tiene un valor social inmenso. Hay modelos que me encantan. Alemania le concede un valor enorme al
al hecho de que una persona se exprese y se realice a través del trabajo. Por eso, cuando hay crisis, no se destruye empleo, prefieren repartir el trabajo, reducir las horas de trabajo. Antes, para ellos, un despido antes de destruir. Claro, es una tragedia. Aquí no. Aquí un despido es algo normal. Yo me rebelo contra eso. Intenté por todos los medios como ministro acabar con esa cultura. Algo conseguimos con la reforma laboral, que va en favor de la estabilidad en el empleo. Esa es una de las razones de la siniestralidad. Y la segunda, pues que a veces falta formación suficiente y que tenemos sectores productivos, como la construcción, que ha estado, la construcción residencial, sobredimensionado y que tienen más accidentes que la media. Entonces, a pesar del esfuerzo que hicimos y que se redujo un 30% la tasa de siniestrabilidad, de accidentes laborales, todavía es elevada y hay mucho camino que recorrer. Usted fue uno de los promotores o valedores o el principal de un nuevo derecho en este país, la asistencia a las personas dependientes. Sin embargo, hay algunas comunidades autónomas que le han salido rana a usted y al gobierno de Zapatero y a la propia filosofía y al propio espíritu de ese derecho, que evidentemente es uno de los derechos básicos que se han implantado y que se implantaron durante su ministerio. ¿Por qué esa actitud de ser partidistas alguna comunidad autónoma, cuando tan partidistas, quiero decir, cuando el beneficio es el bien común y cuando es el de la ciudadanía la que tiene el justo derecho por ser dependiente a recibir las ayudas oportunas? Sí, yo creo en primer lugar que cometen un error. Bueno, creo que ahora están todas intentando ponerse al día. Porque también hay que decir que, como la ley es tan ambiciosa, dependía de los sistemas sociales previamente establecidos. Y, por ejemplo, en Canarias era muy bajo. Es decir, Canarias tenía un sistema de protección social bastante bajo. Creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo para que este nuevo derecho tan importante se aplique, llegue a las familias. Yo me encuentro muy orgulloso, como usted comprenderá, de haber elaborado esa ley, de haberla enviado al Parlamento y de haberse aprobado. Pero sobre todo lo hice pensando en la solidaridad. Esa es una ley que va dirigida a favorecer la autonomía del ser humano. Todos vamos a ser dependientes, usted y yo. Por supuesto. Es decir, todos... Y ojalá lleguemos, porque si no... Claro. Entonces, el ciudadano tiene que tener esto presente. Todos nosotros vamos a necesitar la ayuda de otra persona para comer, para levantarnos, para pasear, porque vamos perdiendo facultades. Hay familias que tienen hijos que desde el principio son discapacitados. O familias que, de repente, un chico joven, en un accidente de tráfico o un accidente laboral, se queda en una silla de ruedas. Eso es una tragedia para la familia. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer? Dar autonomía a la persona para que mantuviera su dignidad. Eso, por supuesto, es incompatible con las filosofías y con los valores insolidarios y egoístas, que son los que nos han metido en esta crisis. Esos valores de que vales más cuanto más tienes, esos valores de la riqueza infinita, esa exaltación del lujo, eso de que uno ha triunfado en la vida si tiene grandes propiedades, aunque a su alrededor haya mucha pobreza. Ese es el pensamiento conservador y ha traído mucho daño y mucho dolor al conjunto de la humanidad. Por eso soy socialdemócrata, porque yo quiero para los demás lo que quiero para mí. Y yo no puedo ser feliz, y creo que la mayoría de los ciudadanos que piensan de este modo tienen la misma reacción. No se puede ser feliz si ves a un niño en África desnutrido. Entonces, hacemos lo que... Yo creo que tenemos que hacer lo imposible por resolver esa situación. Entonces, en el caso de la dependencia, esta fue el gran motor de la creación de este nuevo derecho, fue este concepto de la dignidad humana. Para eso necesita solidaridad y necesita recursos públicos. Entonces, los que dicen que todo se consigue por la vía privada, nos están engañando, porque la ley de la dependencia se basa en recursos públicos, también privados, pero sobre todo públicos, y lo que le pido a las comunidades autónomas es que la apliquen. Ya hay 500 000 de personas recibiendo ayudas, pero tenemos que llegar a casi 2 millones. La aplicación... Sí, ha habido algunos retrasos, pero bueno, más que criticar me gustaría instar, animar a que sea una prioridad de todos. Hay comunidades que van más adelantadas, pero bueno, creo que ahora más o menos todas están haciendo un gran esfuerzo. Yo, don Jesús, como usted comprenderá, con mi respeto máximo de aprendiz de periodista, no voy a intentar hacerle decir lo que usted no quiere decir. Por lo tanto, no tengo ningún interés en que usted, si quiere ser optimista y apuntar por el futuro, de negarle yo la mayor. No, pero otra cosa muy importante con la ley de la dependencia, en Canarias vamos un poco atrasados, todo es verdad, pero es que genera empleo.
Cuando presenté la ley lo dije al Parlamento, además de mejorar el nivel ético del país y los derechos de las familias, también hacíamos una política de igualdad porque la mayoría de las personas dependientes son cuidados por una mujer. Una mujer familiar que ha tenido en muchas ocasiones que renunciar a poder tener su trabajo. Entonces, política social, política de igualdad y política económica positiva, porque el año 2008, en que se ha destruido empleo en toda España, la ley de la dependencia ha generado unos 60.000 puestos de trabajo. Por tanto, deben tener esto presente, que también es bueno para crear empleo. Bien, ley de igualdad y también ley integral contra la violencia de género. ¿Tuvo algo que ver? Bueno, no solo tuvo algo que ver. Muchos de los artículos, incluso bastante que ver, los redacté de mi propio puño y letra con los técnicos que nos aconsejaban, ¿no? Sí, esas leyes las envié yo al Parlamento, en mi ministerio. Yo me encuentro muy también, primero es un compromiso, la ley con la violencia de género, la violencia que se ejerce hacia las mujeres, la expresión más clara de la desigualdad. Claro. ¿Por qué se produce? Pues porque todavía algunos hombres, cada vez menos, que piensan que pueden tener disposición sobre la mujer porque es un ser inferior. Entonces eso es intolerable. ¿Propiedad privada? Claro, es intolerable porque los derechos son iguales, porque además este país no seguirá adelante si no hace políticas de igualdad. Si nos fijamos, los países más avanzados del mundo son aquellos donde la mujer ha conseguido las mejores posiciones. Me refiero a avanzados en términos económicos, de competitividad, en términos sociales. Entonces, por eso hicimos la ley de igualdad, para remover esos obstáculos y favorecer la igualdad real de la mujer. Todavía el otro día me decían, a propósito de unas elecciones de otro tipo, no de las europeas que hablaremos ahora, con motivo de unas elecciones, una compañera de la universidad me comentaba que todavía no hay, que no se aplica, que no se equipara el número de candidatos, candidatas, etcétera, etcétera, en muchas elecciones incluso también. Usted regularizó a más de 500.000 de inmigrantes, ¿no? Bueno, ya sabemos que los partidos adversarios a usted quedaron en decir que usted fue el máximo responsable, junto con Rodríguez Zapatero, naturalmente, con el señor Zapatero, del efecto llamada y de crear el auténtico caos. Eso sí, lo hicieron en contra de Europa, en contra de la Unión Europea, ¿no? Lo hicimos siguiendo, perdón, siguiendo una guía que creo que todo el mundo entenderá, el respeto a los derechos humanos. Por eso lo hicimos. Porque esas personas estaban trabajando en España. No habían entrado conmigo de ministro, ni con Rodríguez Zapatero de presidente, no. Habían entrado con el señor Rajoy de ministro del Interior y con el señor Aznar de presidente del gobierno. Y ellos lo sabían. Y a mí muchas empresas me pidieron un proceso de normalización de esa situación. ¿Sabe usted por qué? Porque hay empresarios decentes en este país, muchos. Voy a poner un ejemplo de lo que me ocurrió en una oficina de extranjería cuando se estaba produciendo la regularización. Llegó un chico de 30 y tantos años que tenía una empresa de construcción con 7 jóvenes de Mali. Y me dijo, señor ministro, hoy soy una persona más digna, me puedo mirar al espejo. Le pregunté, ¿por qué? Dice, porque usted me ha dado la oportunidad de que a estas personas que trabajan para mí y que yo las necesito y nadie me había proporcionado el modo legal de contratarlos, yo quiero tratarlos como seres humanos con derechos y obligaciones. Y ahora ustedes me permiten aflorar esta economía sumergida, darles derechos porque están trabajando, y eso que ha significado, primero, una política basada en derechos humanos. Segundo, muy buena para la economía, porque permitió al Estado y a las comunidades y ayuntamientos recibir muchos ingresos. Tercero, para la seguridad social. Nuestra seguridad social tiene un fondo de reserva de 60.000 millones de euros. Cerca de la mitad de él se debe a las cotizaciones de los ciudadanos nacidos en otro país. Y eso es una ignominia, una indecencia, que hablen de efecto llamada. El efecto llamada era el empleo. Yo lo dije, vamos a hacer una política respetuosa con los derechos de las personas, vamos a poner en relación el mercado laboral y la inmigración, y ya verán ustedes cómo el sistema funciona. Ahora que hay prosperidad económica y cuando haya crisis igual. No lo estamos viendo ahora, ya no llegan a Canarias en pateras. Ya no llegan, por el gran trabajo que hicimos, cooperando con los países africanos. Yo fui más de 15 veces a firmar acuerdos con ellos. Desarrollé una propuesta que, por cierto, ayer vi en Voice of America, la radio pública norteamericana. Le invito, si usted quiera, a mirarlo. Hay un reportaje extraordinario sobre la creación de escuelas taller con financiación española en el África subsahariana, en Senegal en concreto. Y se ve en San Luis cómo se han creado 5 escuelas taller y cómo los jóvenes que están aprendiendo un oficio
dicen, no quiero volver a coger un cayuco. Eso lo hice yo. Bueno, perdón, este ministro. El gobierno, El gobierno al que yo pertenecía. Me siento muy satisfecho de ello humanamente. Puse en marcha un programa de contratación en origen que ahora está dando resultados, por ejemplo, para contratar trabajadores que se embarcan en los buques pesqueros españoles de altura, porque no hay marineros españoles dispuestos a hacerlo. Es decir, la política que desarrollamos de comprensión, de solidaridad y de cogestión del fenómeno con los países africanos nos ha llevado a poder repatriar al que llega ilegalmente y a frenar esos flujos. Creo que el mejor ejemplo es ahora, si uno se va a cualquiera de los centros de internamiento de Canarias, verá que están vacíos. Por tanto, yo tenía razón. Trata a la gente con respeto, respeta los derechos humanos, haz una política de integración y no tendrás ningún problema. Don Jesús Caldera, alrededor del año 2000, junto con el señor Zapatero y otros, ponen en marcha, articulan, estructuran la corriente socialista Nueva Vía, ¿no? Y es cierto que tuvieron éxito. Se hicieron con el partido, se hicieron con el gobierno. El señor Caldera tuvo oportunidad, entre otras. Hemos solo visto, naturalmente, una serie de pinceladas de su... no creo que me haya dejado ningún derecho importante, pero bueno, hizo más cosas. Por ejemplo, la ley del lenguaje de signos para los sordomudos. Muy importante. Hay 1 millón en España. Sí. La verdad que la obra legislativa creo que fue intensísima. Bien, pero yo quería preguntarle si no les faltó algo de reflexión en algunos aspectos de la política internacional, sobre todo, y en no vislumbrar la naturaleza de determinados relámpagos ya que precedían a la llegada de esta crisis económica que tenemos ahora. Usted, desde su posición de ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales, no percibieron ningún relámpago, ¿no? Porque es que hasta última hora el señor Zapatero estuvo negando la crisis. No, pero la crisis es mundial. Sí, no, por supuesto. No, pero sí veíamos algunas, sí, por ejemplo, veíamos que los valores que sustentan el pensamiento reaccionario neoconservador, estos del individualismo, es decir, solo importa el interés individual, basado en algunas teorías económicas que son muy perjudiciales, apostando, como dije antes, por el afán de lucro, ¿no? Sin ningún límite. Eso veíamos que estaba llevando a un mundo más desigual. Nosotros lo advertimos. De hecho, la pobreza en el mundo ha crecido en estos últimos años. E incluso, fíjese, en las sociedades europeas y en Estados Unidos, hay un índice de un economista muy famoso, Gini, el coeficiente Gini, que mide la igualdad en la sociedad. Bueno, pues la desigualdad ha crecido. En Europa también. ¿Por qué? Pues por esas doctrinas que apostaban por las reformas, siempre estaban hablando de las reformas de los mercados, la disminución de la protección social, el no pago de impuestos. Es que han estado, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 95, los 400 contribuyentes más que tenían más recursos pagaron un 30% en el impuesto a la renta. 10 años después, con el señor Bush, eso lo he leído en The Economist, que es una revista conservadora, con el señor Bush 10 años después pagaron solo el 17%, es decir, se produjo un abandono total de la conciencia fiscal, de la necesidad de tener recursos. ¿Qué hacíamos o qué haríamos con ese modelo con los discapacitados si no tenemos recursos para atenderles, ¿no? Entonces, lo veíamos venir. Por eso aquí no lo hicimos, por eso dijimos, en España necesitamos más derechos. Necesitamos mejorar las pensiones mínimas, mejorar el salario mínimo, es decir, hacer esta ley de dependencia o ley de igualdad. Lo contrario de lo que ellos predicaban, y al final hemos visto que efectivamente sus doctrinas nos han llevado a un desastre, y sobre todo la gestión del sistema financiero. Eso ha sido pero usted inadmisible. Sí, en España, en el caso español, ¿le atribuye la responsabilidad de la crisis exclusivamente al PP? ¿O no? No, vamos a ver, no, yo no soy un sectario. No, vamos a ver, en España el impacto de la crisis tiene que ver con ese modelo, que es un modelo alimentado por la derecha internacional, sobre todo por la crisis financiera. Usted sabe que en Estados Unidos consiguieron que los productos financieros no tuvieran control público. Es como si aquí un banco lanza un plan de pensiones y no está autorizado por el Banco de España o por la Comisión del Mercado de Valores, y te engañan. Es decir, le venden a usted unos activos, usted los compra sin ninguna garantía y luego desaparecen. Eso es lo que pasó en Estados Unidos durante todo el tiempo de Reagan y Bush. Entonces, eso que ha generado una inmensa burbuja, al final ha estallado, pero los recursos que captaron en todo el mundo, alguien se los ha quedado. Claro. Entonces, esa es una parte muy importante de la responsabilidad. Por supuesto, tenemos algunos elementos propios del sector de la construcción.
Aquí se la ha dejado y, por tanto, de eso somos responsables, fíjese, todos. Por supuesto, la derecha. El Partido Popular, que hizo una ley ultraliberal en el año 97 del suelo, diciendo todo se puede construir, que aplicó una deducción, es decir, comprabas la casa, el Estado te rebaja una parte en el impuesto de la renta y eso parece que es un beneficio para el comprador. No, porque al final eso se ha trasladado al precio final y han subido mucho más los precios que lo que tú te deduces. Entonces, ahora nos vamos a atrever a quitarla, salvo para rentas modestas. Entonces, todos hemos sido responsables, algunos más que otros, pero todos hemos tenido cierta responsabilidad. Por tanto, creo que ahora, ¿qué es lo que importa? ¿Qué queremos para el futuro? Y, por supuesto, creo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido muy valiente diciendo, quiero una economía distinta y voy a hacer todo lo posible para que esa economía funcione. Eso está bien. Don Jesús, ahí tengo una duda. Bueno, usted es el líder en este momento. Bueno, deja el ministerio en abril del 2008 y en julio del 2008 es el 37 Congreso Federal y el señor Zapatero ya lo anuncia usted, bueno, primero como secretario del área de ideas y proyectos, ¿no? Y luego un poco como vicepresidente ejecutivo, como líder, como dirigente de Fundación Ideas. Ideas es I de igualdad, D de derechos, lucha por la libertad, E de ecología, no hay progreso sin cuidar el medio ambiente, A de acción, primero pensar y después actuar, S de solidaridad con los más débiles. Bien, ¿eso qué es? ¿Una factoría, un taller, una cueva de alquimista de ideas? ¿Usted es el ideólogo que está en la sombra? ¿Es un retiro de oro para un ministro que después de todos los éxitos lo cesa y le pone una jaula de oro? ¿Qué es? El presidente me pidió crear un laboratorio de ideas, usted lo ha dicho bien, porque él, lo que me dijo, pero habría que preguntárselo a él, ¿no?, que lo consideraba más importante que muchos ministerios. Creo que es verdad en parte, porque yo coordiné los programas electorales de 2004 y 2008. Entonces, la idea que tiene José Luis siempre está pensando a medio y largo plazo, es revitalicemos nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, hemos publicado un informe esta semana, que creo que es muy interesante, en el que con expertos nacionales e internacionales demostramos que España puede ser el primer país del mundo en tener el 100% de su energía producida por energías renovables, el 100%. Por supuesto, en el año 2050 necesitamos un tiempo con energía solar, energía eólica, biomasa, la fuerza del mar, y eliminar el consumo de petróleo, de carbón y de gas que están envenenando el mundo. Cualquier persona que vea los medios de comunicación ve los efectos catastróficos del cambio climático. Catastróficos. Entonces, yo alimento ese debate favoreciendo la toma de posición de la sociedad para que sepan los ciudadanos y pidan, exijan a los gobiernos, les exijan que cambien. Es que hay que exigir a los gobiernos que cambien, porque si no el mundo puede no tener futuro. O la pobreza, o cómo tratar con los nuevos sectores económicos. De todo eso nos queremos ocupar y dar alternativas. Oiga, a mí me resulta esperanzador ese apoyo a las energías renovables, a las energías alternativas, se las llama de muchas formas. Lo que aquí me encuentro con un dilema, y es que recientemente hasta el propio Felipe González, desde su cargo europeo y tal, animaba a la energía atómica y ustedes dan la impresión de que van por el sentido contrario, dar esa impresión. Y aquí hay o don Felipe González se nos ha europeizado tanto que... No, él lo que ha dicho es que creo que ha dicho que hay que abrir el debate nuclear. Entonces, esto es la muestra de que vivimos en un mundo libre donde hay que discutir las diversas opiniones. Yo no creo que haya que abrir el debate nuclear, al contrario, hay que cerrarle, esa es mi opinión. La energía nuclear es peligrosísima para el mundo. Entonces, no ha resuelto los problemas de proliferación. Corea del Norte ha experimentado con una bomba atómica y del uso de las centrales nucleares se puede sacar plutonio para fabricar una bomba. Segundo, tenemos unos residuos que duran miles y miles y miles de años que son... ¿Dónde colocarlos, además? Ese es otro problema. Y tercero, el coste económico. El coste económico es enorme. Entonces es un lobby que defiende sus intereses. A mí me parece bien quien lo defienda, pero yo creo que con el informe hemos demostrado que se puede sustituir paulatinamente la energía nuclear por los riesgos que entraña para los ciudadanos por energías renovables. Fíjese, la Tierra recibe cada día
más de 10.000 veces en radiación la energía que consumimos. Solo desde el punto de vista solar, solo. ¿Cómo no va a ser posible que la ciencia y la técnica, por ejemplo, en California, los paneles fotovoltaicos están reduciendo el precio de una forma, cada 3 meses baja el precio, de una forma extraordinaria? Entonces, cuando nos dicen, oiga, es que es muy cara. ¿Cómo que es muy cara? Pero salvar la tierra tiene precio. Se puede hacer, España lo ha demostrado con la eólica, también con la solar, por tanto, mi propuesta es, poco a poco, en un proceso progresivo, ir hacia ello, hacia esas energías renovables. Bien, ¿cómo va y se desarrolla ese informe sobre la carestía de los alimentos? Me parece que en la Fundación estaban trabajando en eso. Pues sí, mire, eso es una vergüenza universal lo que ha ocurrido. Estos especuladores, como el mercado financiero está globalizado, a usted le venden un producto en un banco que no sabe de dónde viene. Cuando vieron que dejaban de ganar el 20%, el 30% anual, todo basado en la especulación, en ese mundo tan egoísta, ¿no? Tan obsceno, porque creo que es una obscenidad, en el que tenías 100 y querías 1.000, tenías 1.000 y querías 10.000, ¿no? Que es lo que han alimentado los gestores de Wall Street y de la City de Londres. Bueno, cuando vieron que no ganaban suficiente dinero con la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y de otros países, empezaron a invertir en los alimentos básicos. Yo he visto en España la oferta de un banco, de un fondo garantizado, sobre la evolución futura del precio del arroz, del maíz y del trigo, garantizando a los inversores un 20% de rentabilidad anual. Pero ¿eso sabe usted lo que significa? Que esas entidades van a hacer lo imposible porque los precios suban. A nosotros no nos afecta, porque aquí puedes tener un poquito más de inflación, pero en África, si la dieta diaria de una familia es un plato al día, un plato de arroz, entonces, si sube un 300%, como subió el año pasado, el precio del arroz, dejan de comer o comen la mitad. Entonces, ahora nos explicamos que el Banco Mundial haya dicho que hay 150 millones más de niños y familias que están desnutridos, que no tienen la nutrición suficiente al cabo del día. Esto es una tragedia para la humanidad. Hay un fallo de mercado, un fallo del sistema de mercados. Estos que decían que el mercado lo puede todo y lo resuelve todo. No, el mercado necesita reglas sociales. Entonces, hicimos un informe proponiendo varias medidas a Naciones Unidas, con un profesor, Jeffrey Sachs, profesor norteamericano, proponiendo, por ejemplo, que si ayudamos a los agricultores africanos, los smallholders, con una ayuda de fertilizantes, semillas y pequeñas inversiones en irrigación, que ya ha empezado el programa de Naciones Unidas porque hubo una reunión en España que encabezó el gobierno de Zapatero y aportamos 500 millones de dólares para ello. Si hacemos esto, en los próximos 5 años podemos multiplicar la producción agraria en África hasta por 4 y podemos conseguir de nuevo que bajen los precios de los alimentos básicos y que haya suficientes recursos o más recursos para atender a la gente que lo necesita. A eso también se dedica la Fundación Ideas, a dar soluciones de este tipo. Bien, no le demos vueltas. El mercado lo manejan los mercaderes. La parte de León se la chascan los leones. Y las cosas siguen así. Vamos con las elecciones europeas. Parece ser que el panorama europeo es de triunfo de la derecha, también en España. Yo no lo creo. ¿No lo cree? No. Yo voy a hacer lo imposible. Y hay dos que no lo creen, el CIS y usted. Claro. Yo creo que aquí en España, como se suele decir, en la última curva les vamos a adelantar. Ah, vale. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Es interesantísimo. Apelando a los valores de los ciudadanos, porque esto que estamos hablando, quien nos vea, es muy importante. Muy importante qué Europa queremos entonces. Claro. Vamos a ver, yo creo que los ciudadanos, la inmensa mayoría, tienen buenos sentimientos. Y tienen que resolver sus necesidades materiales, tener empleo, protección social. Pero yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría, están por los valores de la solidaridad. Entonces, ¿qué Europa queremos? ¿Esta que ha estado a punto de ponernos un tiempo de trabajo hasta de 65 horas a la semana? ¿O la Europa que mantiene las 40 horas de trabajo a la semana con protección para los trabajadores? ¿Qué Europa queremos? ¿La que dice que el cambio climático no es un peligro? ¿O de los que pensamos que esto se nos va entre las manos y que hay alternativas que generan empleo? Ahora, quitas muchos privilegios, porque claro, los dueños de la energía ahora, los dueños del petróleo que nos llevaron a la guerra de Irak, ¿verdad?, con el señor Bush a la cabeza, estos pierden privilegios. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que ellos sigan con su interés individual o que el mundo se salve? Entonces, ¿qué mundo queremos? ¿El de la igualdad en favor de la mujer o un mundo donde aumentan las desigualdades?
¿Qué Europa queremos? ¿La Europa que busca la cooperación en el mundo o la Europa que busca, como hacía la administración republicana del señor Bush, el enfrentamiento entre civilizaciones? ¿Qué queremos? Yo creo que la inmensa mayoría quiere de verdad, sinceramente, los valores progresistas. Entonces, nosotros los representamos. Espero que a la vista está lo que hemos hecho en la gestión de gobierno, que nos den mayoritariamente su apoyo. Así se lo pido. Bien, se ha dicho que el modelo energético del PSOE multiplicaría por 10 el recibo de la luz. Bueno. Se ha dicho, sí. Lo ha dicho la ABC, en fin, que es uno de los diarios que pertenece al lobby nuclear, pero, en fin, sin ninguna justificación, sin ningún informe, es pura propaganda. Pero ¿cómo va a subir por eso? ¿Cómo va a subir el precio de la luz por 10? No, el precio de la luz ahora está pagando muchas decisiones que tomó el gobierno del señor Rato, con el famoso déficit de tarifa, y que estamos pagando las compañías eléctricas. ¿Verdad que las compañías eléctricas no pasan dificultades? ¿Verdad? ¿Verdad que cualquier ciudadano sabe que las grandes compañías y los miembros de sus consejos de administración no les falta nada? ¿O es que resulta que han perdido dinero en España? ¿Qué pasa? ¿Que no han tenido negocio? Y por supuesto defiendo a las empresas y defiendo que las empresas tengan ingresos, tengan sus beneficios. Por tanto, eso de que va a subir el precio de la luz, eso no es cierto, en absoluto. Es decir, con el actual régimen tarifario y con los incentivos que hay a las energías renovables, se puede hacer perfectamente la transición sin tener que subir el recibo de la luz o con subidas muy moderadas, como las que está habiendo en los últimos años, es perfectamente posible. Eso es propaganda todo. ¿Qué pasa con la candidatura del señor López Aguilar? ¿Tira para adelante o no tira para adelante? Sí, primero López Aguilar, aparte de que es un gran amigo, creo que los ciudadanos canarios se sienten orgullosos de él, una persona brillantísima en todos los sentidos, intelectualmente es además una persona muy honesta, es insobornable, créanme, le conozco de cerca, es un azote contra la corrupción, pero eso es positivo. Aquí ha habido mucha corrupción, en Canarias, ha habido mucha y hay que eliminarla. Y él es insobornable, es una persona limpia, clara, es un valor cada vez más en alza en nuestra organización y nada más hay que ver, el desempeño que está teniendo en esta campaña. Yo espero que podamos ganar, se lo pido humildemente a los ciudadanos, pero al margen de ello, de que él será una figura muy importante en el Parlamento Europeo, pues tiene también mucho recorrido en la política nacional. Esa es mi impresión. Esa es su impresión. No, desde luego, el señor López Aguilar, evidentemente, esa dimensión quijotesca que tiene no se la pueden negar ni sus propios íntimos enemigos, que los tiene, y evidentemente aprovecharán cualquier movimiento de cejas o cualquier palabra de él, pues para, si pudieran, meterlo en un psiquiátrico rápidamente, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de respeto a la persona humana. Pero bueno, esos son los poderes fácticos, las mafias, la corrupción actúa así. Entonces van a ganar ustedes. ¿Por qué cree usted que van a ganar? Queremos ganar, pero... Yo le diría que le dijese usted a la audiencia, claro, que estamos en directo, ¿por qué van a ganar ustedes? Fíjese, no es importante... ¿Y por qué la gente tiene que votarles a ustedes y no a otras opciones? Fíjese, no es importante que gane el Partido Socialista. Yo no quiero ganar por el Partido Socialista, quiero ganar por la gente, por los ciudadanos. Porque si nosotros somos mayoría en Europa, no vamos a consentir que se deterioren los derechos de las personas. No vamos a consentir que haya una reforma laboral que facilite el despido gratis y sin controles, que es lo que quiere la derecha. No vamos a consentir que se quiten los derechos sociales o que se rebajen las pensiones. No vamos a consentir que no se luche contra la pobreza. Vamos a enfocar el futuro de la humanidad con parámetros más justos, entre otros, la lucha contra el cambio climático. Es decir, vamos a basar nuestra política en las reglas de la solidaridad y el bien común, no en el beneficio individual, no en el seguimiento, digamos, sin restricciones de la codicia personal, que es a donde nos ha llevado esta situación, donde nos han traído los que apostaron por ese modelo de valores. Entonces hay serias diferencias. ¿Usted qué quiere? Lo estamos viendo con el señor Rajoy, nos dice, oiga, ¿qué hay que hacer para salir de la crisis en España? ¿Hacer una reforma laboral? Cuando le dices, ¿cómo? Se calla, pero sus voceros lo dicen, facilitando el despido. Eso no es necesario en este momento, porque habría más despidos. Rebaja usted los impuestos, pensando siempre como en Estados Unidos, lo que conté antes, en los que más aportan, porque la mayoría de los pensionistas en España no pagan impuesto de la renta, porque tienen pensiones muy bajas. Es decir, los modelos son distintos. Unos apuestan
por más provecho individual, sin límites además, y otros apostamos por reglas de solidaridad y por el bien común, es decir, porque nadie se quede atrás, lo hemos demostrado con la ley de la dependencia, porque los discapacitados tengan derechos. Hice un programa muy intenso en favor de los discapacitados, por ejemplo, haciendo compatible su pensión de hijo discapacitado a cargo con el trabajo, si trabajan en un centro especial de empleo, por ejemplo. Eso, las familias de las personas discapacitadas lo saben, que hemos tenido una especial sensibilidad porque nos sentimos próximos a esa realidad. El que solo piensa en el beneficio individual no piensa en esa otra realidad. Por tanto, creo que la diferencia es notable. Políticas sociales, el modo de enfocar la economía del futuro, más garantías para los trabajadores, lucha contra el cambio climático, igualdad, derechos civiles. Hemos visto lo que piensa el señor Mayor Oreja de la pederastia. Y no se puede dar de los abusos sexuales a menores. No se puede dar ni siquiera, aunque se equivocara. Y yo le voy a dar le voy a conceder el mérito, el beneficio de la duda de que pudiera haberse equivocado. Supongamos que se equivocó. Tiene que pedir disculpas, porque no se puede ni siquiera intentar buscar, aunque sea de forma muy retorcida, una mínima justificación para esas actitudes repugnantes que cometieron algunos sacerdotes católicos en Irlanda, como se ha demostrado durante muchos años, y que no se puede equiparar a nada. Vamos a ver, el aborto es un derecho en toda Europa, y la pederastia, los abusos sexuales a menores son un delito. O sea, es una diferencia tremenda entre el pensamiento conservador y el pensamiento progresista que defiende los derechos de las personas. Bien, la Iglesia también tiene otros pensamientos progresistas, pero no es cuestión de debatir. Algunos, por supuesto. Algunos, por supuesto, Sí, y claro. también en el área social, como usted menciona. Hombre, yo apoyé mucho a Cáritas. Bien, pues eso le honra, porque Apoyé Cáritas mucho es a Cáritas. una de las pocas cosas serias que están funcionando en Por este supuesto, tengo que decirlo. Es decir, yo apoyé mucho con recursos económicos desde el Ministerio a Cáritas y a Cruz Roja, a quien, por cierto, dirigida por un canario de bien, José Manuel Suárez del Toro. Y, por cierto, una de las cosas que más me llegó a mí al corazón, en el momento de la llegada de cayucos a Canarias, que hubo un momento muy difícil en el año 2006, fue el trabajo de los voluntarios. Por ejemplo, la Cruz Roja. Miles de voluntarios. Qué trabajo más maravilloso, qué ejemplo. Fíjese usted, los que menos tienen son los que más dan, los que más tienen los que menos. O sea, mientras los de Wall Street se estaban haciendo de oro, pensando solo cómo vender un fondo, un derivado, un hedge funds y ganar más dinero, tener más bonus. Aquí muchos jóvenes canarios estaban en las playas, que yo estuve muchas veces con ellos, ayudando a un ser humano que llegaba extenuado. Ese es el mejor ejemplo de lo que puede ser una humanidad con valores importantes. Humanidad, juventud, también en Cáritas, Cruz Roja, en otros movimientos, en otras ONGs, donde realmente están dando el pecho. Don Jesús, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo? No, que yo pido el compromiso, si puede ser el voto hacia estas posiciones, que repito, creo que son las que la mayoría de los ciudadanos sienten. Muy bien, Eso es pues lo que pido. muchas gracias. Suerte para el Gracias. 7 de junio y que gane el mejor. Muy bien. Y como siempre, desearles, también a don Jesús Caldera, lo que hacemos habitualmente, y es que sean felices siempre en la medida de lo posible.